Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado ¿No estás hasta la coronilla de la publicidad? En serio, ¿no estás súper hartísimo espialidoso de la propaganda? ¿No ves que nos llega desde todos los rincones y que invade nuestra intimidad? ¿Tampoco has visto el poco respeto que nos tienen? ¿Cómo es posible se entienda que va dirigido a personas adultas y sin embargo parece que va orientado a los niños? ¿Te has fijado? ¿No te has dado cuenta de que parece que va dirigido a deficientes mentales? Que si ofertas que caducan con el tiempo, que si el mejor precio, que si 2x1, que si la mejor calidad. Hay algunos que sí, que están bien hechos, se les nota que tienen talento, pero son tan pocos. Y luego el tiempo que le echan. Hay algunos medios que no tienen vergüenza, entre 15 o 20 minutos, comiéndonos el coco. Pero ¿cómo es posible? Nos pasan la publicidad y quedamos extasiados contemplándola. Aunque yo personalmente tengo varios trucos para evitarla. El primero es aprovechar para ir a la cocina, al aseo o hacer cualquier cosa. El segundo es tener 2 canales sintonizados de televisión. Y voy cambiando. El tercero es escuchar solo los medios públicos, sin publicidades. El cuarto, tengo el cerebro acostumbrado a seleccionar, a no ver la publicidad, a leer la prensa impresa, por ejemplo. El quinto, tener el mando a mano para saltar cuando estoy viendo YouTube. Bueno, por último, bajar cualquier medio de difusión para no tener publicidad. Y si fuera así, ¿qué presupuesto tendría que dedicar a financiar canales para no tener que ver publicidad? También está la publicidad inducida, es decir, aquello que no acaban publicando. Fíjate en el formato de los informativos. Primero los titulares, después el desarrollo, los sucesos, el deporte, sobre todo fútbol, el tiempo y si queda algo, cultura. Y luego vienen las redes sociales. Eso sí que es un mare magnum. Aunque siempre habrá quien las utilizará para meter bulos. Y de influencers ni te hablo. No sigo a nadie, por supuesto, pero lo que no tengo claro es que si soy un ingenuo idealista o es que en realidad los humanos no estamos bien de la cabeza. ¿Me dices que a ti no te molesta? Pues nada, amigo, a continuar viendo publicidad. No seré yo quien te lo impida. El poner esa propaganda en los medios debe costar bastante dinero, ¿no? ¿Todas las empresas disponen de ese capital? Yo creo que no. Aunque hace poco me enteré que es una forma de financiar a las empresas periodísticas. ¿Y cómo se hace? Pues supongo que al liquidar los impuestos habrá un tanto por ciento de lo declarado por publicidad que estará exento. Una forma como otra cualquiera de dar dinero a las empresas para que sean políticamente correctas. Hasta la próxima reflexión.